Alfonso XIII, hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo, nace el 17 de mayo de 1886 en Madrid. En el mismo instante de su nacimiento es proclamado rey de España, pasando su madre María Cristina a ejercer la regencia hasta la mayoría de edad del nuevo monarca. Se le educa para comportarse como rey soldado, bajo una rígida disciplina católica y con una conciencia liberal. Bueno, cuando nace Alfonso XIII en 1886, pocos meses antes había fallecido su padre Alfonso XII y por lo tanto la educación del niño Alfonso XIII corrió a cargo de su madre, la regente María Cristina, y también de sus tías, sobre todo de la infanta Isabel. Los que conocieron al rey de niño decían que era un niño muy mimado y un joven adolescente muy caprichoso. La infanta Eulalia decía que era un pequeño reyezuelo, ¿no? Pero a pesar de ser un niño muy consentido, vivió en un ambiente muy severo y sobre todo muy cerrado. A diferencia de su padre Alfonso XII, que vivió durante joven en Viena y después en Inglaterra, Alfonso XIII durante su niñez y su adolescencia no salió del país y tuvo además como preceptores a un conjunto de profesores, la mayoría de ellos militares, aristócratas y clérigos, bastante reaccionarios y marcadamente antiliberales. Su educación fue una educación bastante militarista, que afectó a sus posteriores relaciones con el ejército. Alfonso XIII jamás se enfrentó con los militares, todo lo contrario. El ejército tuvo en él su mayor apoyo, incluso en momentos difíciles en que hubo un enfrentamiento entre sectores militares y los partidos políticos o el gobierno. Además, Alfonso XIII era un gran conocedor de las técnicas militares, de la estrategia militar, y tenía una gran admiración por la Marina británica y sobre todo por el ejército alemán, por su preparación y por su disciplina. El rey también tuvo una educación religiosa bastante rígida. Hay que tener en cuenta que su madre era una profunda católica y que en la corte se respiraba un ambiente de profunda religiosidad. Se decía entonces que en la corte todo empezaba rezando y todo terminaba rezando. Además, uno de los principales preceptores del rey fue el padre Montaña, que era un cura ultramontano, muy reaccionario y que abominaba del liberalismo. Sin embargo, no parece que esta educación tan estricta desde el punto de vista religioso tuviera demasiada influencia en el rey. Hombre, Alfonso XIII era católico y era un católico muy sincero, pero practicaba un tipo de catolicismo muy convencional, es decir, no era un beato, no era un hombre de misa diaria al que le gustaran demasiado las celebraciones religiosas. Y además tampoco su vida personal era un ejemplo de hombre piadoso o extremadamente religioso. Le gustaba el juego, las francachelas, era un madrileño muy castizo, bastante mujeriego, también le gustaban las corridas de toros y era muy aficionado al automovilismo y a los deportes. Por ejemplo, practicaba el tenis, el polo, la navegación, etc. También durante su adolescencia tuvo un profesor que yo creo que le marcó bastante, que fue el catedrático de Derecho Vicente Santamaría de Paredes, que era además senador liberal y que era un profundo convencido del sistema liberal y del sistema constitucional. Y yo creo que influyó bastante en la educación intelectual y política del rey. Así que no es extraño que el joven rey, y joven porque fue coronado en 1902 con solo 16 años, pues fuera un monarca profundamente liberal, sobre todo durante los primeros años de su reinado. Claro, ya a partir de 1917, cuando se produce la crisis del sistema político de la Restauración, el crecimiento del movimiento obrero, el auge del socialismo en toda Europa,
la Revolución Rusa, ese mismo año 17, después cuando termina la Primera Guerra Mundial, la caída de las monarquías en Europa, la proclamación de la República de Weimar en Alemania, pues el rey teme el contagio revolucionario, teme que esto afecte profundamente a la monarquía española y cada vez va adoptando posiciones más alejadas del liberalismo y más autoritarias, muy propias de la extrema derecha. El 31 de mayo de 1906, Alfonso XIII contrae matrimonio con la princesa inglesa Victoria Eugenia de Battenberg, hija de Enrique de Battenberg y de la princesa Beatriz. Ena, como se le conocía familiarmente, era sobrina del rey Eduardo VII y nieta de la reina Victoria del Reino Unido. Para evitar que la unión fuese morganática o desigual, un mes antes del enlace, Victoria Eugenia es elevada al rango de Alteza Real en lugar del de Alteza Serenísima que hasta entonces y por nacimiento ostentaba. Podríamos empezar por hablar de que durante un viaje a Inglaterra él se quedó prendado de la princesa Victoria Eugenia de Battenberg y acabó casándose con ella en el año 1906. La princesa inglesa era anglicana, tuvo que convertirse al catolicismo y lo cierto es que la reina introdujo aires nuevos en la corte española, aires más mundanos, más modernos, porque hay que acordarse que el rey pues, se había formado en la regencia de su madre, María Cristina, que era, la llamaban Doña Virtudes, una señora en fin, muy austera, y esa austeridad pues realmente algo cambió con la llegada de la reina inglesa, por ejemplo, por hablar de un detalle curioso, volvió a ponerse de moda la cosmética femenina porque la reina y sus damas pues, usaban afeites y usaban lápiz de labios y bueno, pues esto es como una anécdota en el sentido de esa modernización en algún sentido de la corte con este matrimonio. Pero el matrimonio no fue feliz. En gran medida, bueno, un factor importante sin duda fue el mal de la hemofilia que la reina transmitió en concreto a dos de sus hijos y uno de ellos el heredero de la corona. En fin, ¿qué podemos decir del rey? Yo pues considero que era un aristócrata y se comportaba como tal, es decir, le gustaba, por ejemplo, vestir muy elegantemente, de acuerdo con los cánones cortesanos, pero también le gustaba dar la imagen de un rey popular, campechano, y, por ejemplo, pues usaba muchos modismos populares al hablar y tenía la costumbre de tutear, del tuteo. Tuteaba a todo el mundo, excepto yo creo que a Antonio Maura, pero por lo demás a los políticos, a los militares, cosa que no había hecho desde luego su madre. Y le gustaban mucho los deportes, la caza mayor, sobre todo el tiro de pichón, el polo, y también era un gran entusiasta de los automóviles, de la velocidad, y otra de sus pasiones eran las mujeres. Tuvo relaciones amorosas con artistas renombradas de la época. La pareja real tuvo 7 hijos. Alfonso, el primogénito y príncipe de Asturias. Jaime. Beatriz. Fernando, nacido muerto en el año 1910. Cristina. Juan y Gonzalo. Además, el rey tiene 3 hijos fuera del matrimonio. Roger Lévesque de Vilmorin con la aristócrata francesa Mélanie de Gouffridi, así como 2 hijos con la actriz Carmen Ruiz Moragas.
Durante su exilio residió en varias ciudades, aunque los últimos años de su vida los pasaría en Roma. El 15 de enero de 1941 renunciaba a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan, ya que sus dos hijos mayores, Alfonso a causa de una hemofilia y Jaime por ser sordomudo, habían renunciado a sus derechos al trono. Bueno, en realidad Alfonso XIII no tuvo un papel importante durante la vida política española en la República. La verdad es que tampoco demostró demasiado interés en los asuntos políticos. Se preocupó sobre todo durante el exilio en divertirse y en pasárselo bien. Es decir, frecuentaba restaurantes caros, hoteles caros, participaba en cacerías a las que era invitado por las distintas casas reales europeas y sobre todo viajó por toda Europa, incluso se trasladó a la India, donde allí coincidió con su hijo, el infante Don Juan, que era guardamarina británico. Bien, sin embargo, no todo fueron alegrías y diversiones durante el exilio. Alfonso XIII enseguida tuvo graves problemas familiares. En 1933, su esposa, la reina Victoria Eugenia, decidió separarse de él y además le pidió que le devolviera la dote que ella había aportado al matrimonio, que eran unas 40.000 libras esterlinas, unos 2 millones de pesetas, que para aquel entonces era una cifra muy importante. Bueno, a partir de la separación, la reina Victoria Eugenia se trasladó a Inglaterra y nunca más volvió a ver a su marido hasta que en 1941, cuando el rey agonizaba en Roma, la reina viajó para estar en sus últimos momentos con él. Desde el abandono de su esposa, además, el rey tuvo que soportar tragedias importantes, ¿no? En 1934, su hijo Gonzalo murió en accidente de circulación en Austria. 4 años después, el primogénito Alfonso falleció también en accidente de circulación en Norteamérica. Bueno, hay que decir que el primogénito Alfonso había renunciado en 1933 a sus derechos dinásticos por haber contraído matrimonio morganático con la ciudadana cubana Edelmira San Pedro. Bueno, podemos decir que el rey en sus últimos años del exilio yo creo que vivió bastante solo. No tenía amigos de verdad y además tuvo que afrontar graves problemas familiares y tragedias familiares. Y además yo creo que en cierta medida se vio muy abandonado de los partidarios monárquicos que había en España. Murió en el Gran Hotel de Roma el 28 de febrero de 1941 a causa de una angina de pecho. Tras dirigir una última recomendación a su hijo sobre las obligaciones de los monarcas españoles, don Alfonso pronunció sus últimas palabras: España, Dios mío.